Cuando nosotros copiamos el modelo de El Salvador para recluir personas, cuando nosotros aceptamos como Estados Unidos que mandemos detenidos a sus cárceles, cuando seguimos el modelo mexicano de prisión preventiva oficiosa, cuando el mandato de los gobernadores y del presidente es la prisión preventiva, cuando consideramos que las personas tienen que estar privadas de libertad, es lógico entender que hemos perdido la fe en la persona humana, porque estamos reclutando gente, estamos internando gente, estamos introduciendo a las personas a a una cárcel. Y yo he dicho en alguna oportunidad, hablando de medidas cautelares, en un libro que escribí sobre las medidas cautelares, que la cárcel es solo para las bestias. Y en algún momento les hice ver a ustedes que en una conferencia alguien me preguntó, ¿y es posible que algún imputado de delito sea una bestia y deba estar en la cárcel? Y me planteó un conflicto importante en las psicopatías, en los sociópatas y en los psicópatas. Y sin embargo, aún así, el ser humano no está acostumbrado a tratar como una bestia a un ser humano en razón de su dignidad, en razón de ser una persona humana, en razón de tener inteligencia y voluntad, en razón de que cuando ha cometido un delito o aunque haya cometido un delito, prima un principio de inocencia. Y por eso el modelo constitucional de privación de libertad debe ser coherente con todos los principios. Porque si partimos de que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario en sentencia ejecutoriada, entonces no tendría que haber prisión preventiva o ninguna otra forma lícita de privación de libertad antes de una sentencia condenatoria. Con lo cual, lógicamente, tenemos que entender el pensamiento jurídico penal en dos ámbitos, me parece que muy importantes. Y por tanto, la filosofía del derecho penal también en esos dos ámbitos. El ámbito anterior a la sentencia condenatoria por delito, es decir, un juez que logra resolver que el hecho delictivo en perjuicio de una o más víctimas, en una o más ofendidos, fue cometido por el imputado en una forma de autoría o de participación, y el anterior, cuando esa persona, en fragancia o no, por orden de aprehensión o no, ha sido aprehendido por una autoridad. Y por eso es muy importante cuando hablamos de medidas cautelares, y si entramos al estudio de las medidas cautelares, es muy importante preguntarnos, ¿estamos antes de la sentencia o después de la sentencia? ¿Se puede pensar igual antes de la sentencia que después de la sentencia? México, por lo menos en la Constitución política, hace una diferencia muy importante. Y es que el lugar de la prisión preventiva debe ser un sitio totalmente distinto al de la privación de libertad por condena.